Muy bien, pues hoy tenemos un tema que conocemos, un hecho que transformó la vida de una persona de una manera grande, pero cuando se transforma la vida de una persona, otras personas son transformadas y esas personas pueden glorificar el nombre de Dios. Realmente, el hecho que observamos en este texto es un texto que nos habla de la evangelización y de cómo nosotros, como predicadores, a veces tenemos que romper un techo y alguien tiene que hacer un esfuerzo, romper ese techo y provocar una situación en la que se rompa con los impedimentos físicos y de todo tipo que impiden que la persona pueda seguir o conocer a Dios. Todos tenemos nuestros techos. En la Biblia se nos presenta el valor de un alma, el precio que debe gastarse para traer a alguien a los pies de Cristo. Vemos que estos 4 amigos trabajan en equipo para que este hombre, que por mucho tiempo estuvo postrado, pudiera llegar a conocer al Señor, fuera tocado por Jesús y llegara a tener una exposición grande a la vida, al valor y a la vida a partir de lo que Jesús hizo por él. Marcos describe de esta manera la escena de una manera viva, con detalles que incluso los otros evangelios no dan. Y esa casa que impedía que pudiesen entrar por donde se entra, que es por la puerta normalmente, por las casas, ¿no? Como no tenían manera, ellos cogieron y rompieron ese techo. Nos imaginamos la situación en la que la gente dentro de la casa se encuentra, porque claro, hay detalles que no vemos, pero imaginaos que está ahí Jesús, está hablando, están otros con él, y de repente se oye que se está rompiendo ese techo. No sé qué debieron pensar los discípulos, los acompañantes, aquellos que estaban allí. Pero lo que es interesante es que esas personas que llevaron a ese inválido no dejaron que los impedimentos físicos, que lo que parecía imposible, pudiera impedirles acceder al Salvador. Y eso es importante, porque una persona vale más que un techo, porque una persona vale más que lo que implica una inversión, porque unas personas valen más que lo que implica establecer a veces lugares donde predicamos, donde evangelizamos. Yo he estado 7 años en Vic como pastor. Ha sido una iglesia muy floreciente porque los hermanos ganeses, que son el 90 y tantos % de los miembros, son muy misioneros, y todos los ganeses, sean de la filosofía o de las ideas que sean, todos son creyentes. No hay ateos entre ellos. No se concibe que no haya un Dios en la cultura ganesa. Otra cosa es que sean católicos, que sean evangélicos, carismáticos, musulmanes algunos, minoría, pero también hay. Y hemos tenido que ir abriendo locales para la progresión del evangelio.
Y recuerdo que cuando una vez fuimos a ver un local, el arquitecto que trabajaba, había el arquitecto de la Unión y estaba el arquitecto local que ayudaba en los trámites legales. Y el arquitecto hizo una pregunta muy catalana. ¿Y esto quién lo paga? Porque claro, le estábamos hablando de alquilar un local, de todo un proyecto arquitectónico que valía decenas de miles de euros, etc. Y claro, nosotros, bueno, yo le dije que nosotros lo pagamos entre nosotros de una manera en que los miembros y los proyectos de la Unión pues toman forma y se busca la financiación para que se pueda pagar. Claro, en aquella época ni había bancos, ni había seguros de vivienda, ni había nada de todo eso. Sin embargo, en este extraordinario milagro se pone en evidencia el poder que tienen las personas cuando hacen frente a las dificultades, aquello que parece que es imposible superar, pero lo afrontan con la decisión propia de quien confía en Dios. Y también se ve evidentemente la evidencia de que Jesucristo era Dios, porque Él tuvo el poder para perdonar pecados y para sanar el paralítico. Este texto es un texto claro sobre cómo Jesucristo era Dios. Dios hecho hombre, de una forma milagrosa, humanamente inexplicable, pero Dios hecho hombre encarnado y que como tal podía perdonar pecados como solamente podía perdonar solo puede perdonar el propio Dios. El crédito mayor de esta historia lo tienen los hombres porque superan todos los obstáculos. Logran poner al hombre enfermo en presencia del sanador. Ellos tenían esa meta, ese objetivo. La actuación de fe de estos hombres nos da cuáles deben ser las pautas que debemos de tener para ayudar en la salvación de aquel que no conoce a Dios, de aquel que en principio está perdido. Nos muestra el valor del trabajo en equipo. La Iglesia es un lugar donde trabajamos y trabajamos en equipo. Y nos muestra el valor de la unidad en un solo objetivo. Y nos inspira a hacer nosotros lo mismo. La osadía y el ingenio de aquellos hombres nos va a revelar que no importa el esfuerzo que tengamos que hacer si al final logramos traer a los pies de Cristo a aquellos que están paralizados a causa de la enfermedad o del pecado, del mal. Hemos de considerar la acción que realizan estos hombres para llevar a Cristo, a este inválido, a esta persona con la condición que tenía, y que ellos dan el paso y lo dan sin dudar. Lo dan sin pensar en las dificultades, sin crear una comisión para pensar qué se tiene que hacer. No, no. Ellos cogen y actúan. No sabemos quiénes eran, no aparecen los nombres. La Biblia, en este caso, no le importa dar los detalles. Lo que le interesa al autor evangélico es mostrarnos lo que ellos hacen. El énfasis está en la amistad, la compasión que tenían por este paralítico infeliz que se situaba en una situación dramática. Ellos llegaron a amarle tanto y con frecuencia vendrían para acompañarle, pensaban.
pensamos, no venían como los amigos de Job para entrar en un razonamiento filosófico sobre cuáles eran las causas, sobre cuáles eran los motivos de su sufrimiento. No lo visitarían como los fariseos, más preocupados de no contagiarse con el enfermo que ser movidos a misericordia. Si eran familiares de este hombre, nos daremos cuenta lo que el amor verdadero hace cuando se busca por amor a otros. La actuación de aquellos hombres será la actuación de un verdadero buen samaritano. Eran hombres con una gran sensibilidad. Eran hombres que habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por la circunstancia en la que él vivía. Ninguno de los tres evangelios que narran la historia nos dice el tiempo que este hombre tenía la enfermedad. De allí que la acción emprendida por estos hombres sea un reflejo del amor que tenían ellos por él. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, nosotros debemos de amar a esa persona. Si no, es mucho más difícil predicar. Es mucho más difícil transmitir el evangelio si no hay amor por la persona, si no hay un mínimo vínculo espiritual, si no hay un contacto de corazón a corazón que ablande nuestra sensibilidad y nos ponga en el camino para ayudar al necesitado. En esta historia se nos llama la atención el que la sanidad y la salvación del paralítico fueron usados 4 hombres. A veces pensamos que un paralítico no pesa mucho, pero teniendo en cuenta cómo lo llevaban y de qué manera, pues, bueno, pues quizá hacía falta esas personas. Y esas 4 personas irían 2 delante, 2 detrás, unos seguirían a otros, un trabajo en equipo para salvar al enfermo. En todo lo que hicieron aparece un trabajo de equipo. Nosotros como iglesia, ahora que estamos en época de nombramientos, que va a haber nuevos equipos, nuevos responsables, personas que trabajen para el servicio de la iglesia, qué importante es que todos formemos un equipo, que estemos unidos como un cuerpo de Cristo, como dice esa magnífica historia en la que se nos muestra de qué manera Dios actúa trabajando para aquellas personas que necesitan conocer al Señor. Y Dios necesita la iglesia que trabaje con equipo, que trabaje en equipo. Necesita que la iglesia trabaje como un solo hombre, que sea tomada y que pueda trabajar en comunión para que las personas que no conocen a Dios puedan conocerlo, para que los que lo conocen puedan seguir creciendo en el contacto y en el trabajo diario, en la vida que se va realizando. Pablo nos exhorta y nos dice en Filipenses 2, del versículo 2 al 4, lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud es la que nos pone en el camino correcto para hacer la obra de Dios, para hacer la obra del Señor. La actitud de estar mirando juntos a Dios, mirando hacia lo alto, mirando a nuestro Dios, a nuestro Creador. Por eso, cuando llega el día, cuando aparece el gran momento en que ellos, los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, entusiastas con la esperanza y persuadidos por la fe,
se disponen a llevar al hombre a Jesús, porque la noticia estaba en las calles. Después de algunos días Jesús vino a Capernaum y algunas veces estas oportunidades no se pueden pasar. Quizá fuera la última vez que Jesús vendría a la ciudad. Para aquellos hombres el tiempo de la salvación era urgente. Si no lo llevaban ahora, no habría quizá otro momento para llevarlo. Delante de este reto, un solo asunto dominaba la determinación de los 4 amigos para traer al enfermo a Cristo. Lo primero que hacen es convencer al paralítico para llevarlos a Cristo. A veces esto puede ser lo difícil. Llevar a la persona a Cristo. Llevar a la persona para que pueda realmente conocer y tener una experiencia con Dios. Que la persona se abra a la palabra, se abra. ¿Cuántas personas hemos intentado buscar y no han querido escuchar este mensaje? Ese es el gran problema. A veces hay un montón de excusas que las personas encuentran cuando se habla del amor de Dios para la vida de cada uno. El versículo 4 nos dice que no podían acercarse a él a causa de la multitud. ¿Hemos caminado alguna vez en medio de una multitud donde no podíamos movernos? ¿Cuánta gente estaría en la puerta oyendo al maestro sus palabras? Era imposible llegar. Y podemos imaginarnos en ese cuadro que aquellos hombres deciden cargar a este enfermo, ya que no podían entrar. Al principio pudieron tener un desánimo, una cierta frustración, pero supieron vencer sus propios sentimientos de fracaso. Esto es importante, porque la sensación de fracaso, de desilusión, va a existir en algunos momentos cuando prediquemos el Evangelio, cuando hablemos a otros de las verdades que están contenidas en la palabra, cuando hablemos a otros de Jesucristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Redentor. Pero esta frustración, este sentimiento, no tiene que dominar nuestras mentes, paralizar nuestras acciones e inutilizar nuestros dones y talentos que Dios ha dado para el servicio de su causa. Dios quiere que seamos agentes activos en la palabra. Ellos no solo ven la multitud, sino que ven la solución. ¿Cuál es la multitud que hoy te impide, hermano, que otros vengan a Cristo a través tuyo? ¿Qué es aquello que te impide, hermano, hermana, que hables del Señor a otros? ¿Es algo externo? ¿Es algo interno? Tenemos que buscar nuestras soluciones, responder sinceramente al Señor para transmitirle cuál es nuestra realidad. En todo caso, lo que pasa es que el techo lo cogen y empiezan a hacer grietas, salta el polvo, los materiales caen y luego vemos descender con cuerdas un cuerpo de un hombre que está reducido e impedido. Evidentemente Jesús detuvo su enseñanza y la fe de aquellos hombres que miran desde el techo se dirige al enfermo Jesucristo perdonándole los pecados.
Y aquí vemos la reacción de aquellos que son incrédulos, como hoy día. En ese caso eran creyentes, pero incrédulos en la verdadera fe, porque los fariseos creían en Dios. Eran gente influyente, eran dirigentes, eran importantes, pero se llenaron de asombro y tildan enseguida a Jesús de blasfemo, porque ¿cómo se atreve un hombre a perdonar los pecados? Eso es blasfemia en el judaísmo. Lógicamente, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero claro, es que estaban delante del Dios hecho hombre. Y mientras otros estaban acercándose a adorarle, esos que eran dirigentes, esos que eran líderes religiosos de aquel momento, se vuelven incrédulos ante esa palabra. Hoy pasa también que muchos dirigentes políticos, sociales, dirigentes y personas importantes en las sociedades no son los que creen la palabra, no son los que creen en el Evangelio. La única manera de entrar a la casa normalmente es a través de una puerta. Yo no recuerdo haber entrado en una casa por otro lugar. Bueno, sí, quizá por la ventana en alguna casa cuando se ha quedado cerradas las llaves en casa, pero bueno, normalmente no es algo que haya pasado mucho, ¿no? Y cuando se cierra la puerta, el Evangelio tiene que buscar otra salida. Y ellos buscan otra salida. Y a veces pensamos que solo hay una manera de hacer las cosas. Esta historia nos rompe con los patrones y las costumbres de aquel momento. Una pregunta que puede surgir es ¿quién pagaría el techo del roto? Alguien tendría que pagarlo. Imaginar la cara del dueño de la casa mientras oye cómo se está abriendo el hueco en el techo. Las críticas del que dirán, de aquellos que ven hacer ese hueco, el costo de mi propia inversión para la obra. Estos hombres nos dicen que cualquier cosa que se haga para traer a Cristo a los hombres es el más grande asunto. Una alma vale mucho para Dios y nadie está fuera de su alcance. El objetivo se había cumplido. Ellos vencen todas las dificultades y ahora está la camilla con el minusválido delante de aquel que únicamente podía hacer algo por él. No sabemos si él había nacido, el texto nos dice si había nacido en esa condición. Lo que vemos por las palabras del Señor es que lo que hace es perdonar sus pecados. Hay 4 personas mirando desde arriba y una multitud adentro y fuera que son espectadores de lo que Jesucristo hace y va a hacer. El resto del trabajo depende de él. Y aquí en esta cena Jesucristo va a pasar de la condición de maestro a la condición de Salvador y de Dios. Porque maestros había muchos. Y Jesucristo fue el maestro de los maestros. Pero lo que él hizo supera el ámbito de lo normal, de lo habitual que hacían los maestros, de lo que trascendía las enseñanzas de alguien que buscaba tener unos seguidores. Y él, antes de curar el cuerpo, cura el alma, cura a la persona por interior. Sanar al enfermo podía ser lo más fácil, porque un médico hoy lo podría hacer. Hoy a algunos les gusta lo sensacional. Incluso hay sanaciones extrañas. Pero perdonar pecados, siendo esta la raíz de todos los males y algo divino,
no se puede hacer si no es Dios. Por lo que Jesucristo hizo un trabajo completo. Hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer, perdonar y sanar. Y de esta forma, frente a la mirada atónita de los presentes y de los 4 hombres, pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado, ahora por su palabra se levanta. Y la cama que un día llevaba es llevada por él. Si pensamos, aquel momento tuvo que ser un momento de mucho gozo, de extraordinaria alegría, de sorpresa, de reacciones de la gente mirándose entre sí como diciendo, Dios mío, lo que acabamos de ver. Los 4 ya no tendrían que volver a llevar al enfermo de regreso a casa. Ahora los tobillos, los pies de aquel hombre se llenan de vida y con ellos comienza a saltar, a tener poder. El poder de Dios cambia la vida de este hombre. Los que han pasado lesiones, los que se están recuperando de intervenciones en las piernas, en los pies, los que están esperando ser operados, saben lo difícil y complejo que es cualquier operación y cualquier acción que esté en la base de nuestras piernas, nuestros pies, y que delicado es nuestro organismo en general. Sin embargo, Jesucristo hace un milagro completo, sin fisuras, sin errores. No hay errores médicos por el gran médico. Y ellos dicen, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido? Estos 4 hombres representan hoy a la Iglesia. La tarea de ella es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. La tarea de la Iglesia es que cada pecador pueda conocer al Salvador, se arrepienta y llegue a formar parte de los salvos, de aquellos que se entregan al Señor. Estamos concluyendo. La actuación de estos hombres nos muestra cómo debería hacerse la tarea de la evangelización. Nos revela que si no hay compasión, si no hay amor, si no hay interés por el perdido, por la persona a la que nos acercamos, es difícil que la acción se vuelva y se realice. Nos muestra que si no hay unidad, el perdido quedará tendido en su condición y no progresará. Nos dicen que aún en el camino al Señor, aunque haya multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y osados para llevar a las personas al Señor. Y sobre todo nos muestra que hay gozo en el cielo y en el corazón del Evangelio cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio en sus vidas. ¿Soy yo parte de estos 4 amigos? ¿Tengo el amor sincero por el que está muerto en sus delitos, en sus pecados y en su vida? Es fácil perderse en la misión y no comprender cuál es nuestro papel personal en esta misión. A muchos les gustan los deportes, animan a su equipo, se ponen como espectadores, pero pocos ponen el pie en el campo de juego para contribuir. Son buenos como espectadores, pero no contribuyen a la causa. A veces es lo que pasa en nuestras iglesias, que las causas necesitan de la implicación de cada uno de nosotros. Las causas necesitan que la Iglesia pueda
estar entregada en la misión. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor permita que la causa de la predicación del Evangelio pueda proseguir a través del ejemplo de estos 4 hombres y del paralítico, que nos sirva de estímulo a cada uno de nosotros para contribuir en la causa de la predicación del Evangelio. Es mi deseo para todos vosotros hoy, en este día de hoy. Que el Señor os bendiga y nos ayude a todos.